Capítulo 4. Elaboración del marco teórico en la ruta cuantitativa. El marco teórico implica dos cuestiones a la vez, una etapa y un producto. Por un lado, constituye una fase muy importante en la ruta cuantitativa, porque ayuda a afinar el planteamiento del problema y nos ilumina a lo largo de todo el camino, pero también es un producto entregable de la investigación. Paso de investigación cuantitativa. Paso 3. Elaborar el marco teórico. Detectar la literatura pertinente para el planteamiento del problema de la investigación. Obtener la literatura pertinente, revisar la literatura a fondo y extraer los antecedentes, datos e información conveniente para contextualizar y enmarcar teóricamente la investigación. Y construir el marco teórico. En el capítulo discutimos sobre la forma de contextualizar el planteamiento del problema de investigación mediante el desarrollo o elaboración de un marco teórico. Asimismo, explicamos el proceso para hacerlo, cuyas etapas son detección y obtención de la literatura de acuerdo con el planteamiento, revisión analítica de la literatura, evaluar lo que revela la revisión de la literatura, organizar y estructurar la literatura, elaborar un índice del marco teórico y elegir el tipo de estructura deseada, redactar el marco teórico y revisarlo. La verificación de la literatura puede revelarnos los siguientes panoramas respecto al planteamiento del problema. A. Que haya una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. B. Que existan varias teorías que se apliquen al problema de investigación. C. Que solamente haya generalizaciones empíricas, hipótesis, que se refieran a dicho problema. D. Que encontremos descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Y E. Que solamente existan guías aún no estudiadas e ideadas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico. Con el propósito de generar la estructura del marco teórico sugerimos dos métodos, mapeo y vertebración. El marco teórico puede tener diferentes estructuras, entre ellas con base a una teoría o modelo teórico, fundamentada en diversas teorías o modelos teóricos, por generalización o afirmación empírica, hipótesis cronológica o por acercamiento geográfico. Elaboración del marco teórico. Teoría desarrollada, varias teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas. Se apoya en la búsqueda de fuentes primarias en base de referencias de Internet usando palabras o términos clave. Sus etapas son detectar y obtener la literatura de acuerdo con el planteamiento del problema, revisar analítica y selectivamente la literatura, evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura, organizar y estructurar la literatura, elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice del marco teórico, redactar el marco teórico, revisar el marco teórico. Su fin último es detectar fuentes primarias, artículos, libros, documentales, materiales audiovisuales, etc. Sus funciones son afinar el planteamiento, guiar e iluminar la investigación, orientar sobre lo que queremos o no, evitar cometer errores del pasado, ampliar el horizonte del estudio, centramos en el planteamiento, justificar el estudio, establecer afirmaciones o hipótesis, inspirar nuevas líneas de investigación, proveer un marco de referencia para interpretar resultados. Puede generarse por los métodos mapeo de temas, subtemas y autores, vertebración de un índice general a uno específico o a la inversa. Sus estructuras más comunes son, con base en una teoría o modelo teórico, fundamentada en diversas teorías o modelos teóricos, por generalización o afirmación empírica, hipótesis, cronológico y por acercamiento geográfico. Este capítulo se complementa con el capítulo 3 de la página web Perspectiva Teórica, comentarios adicionales. En el Centro de Recursos en línea.
en el centro del estudiante de materiales complementarios. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa que implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el planteamiento del problema. Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias de lo que se sabe del problema. Y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte o informe de investigación. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que denomina elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu estudio. Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es lo mismo que teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Es un punto en el que se profundizará a lo largo del capítulo y su complemento del capítulo 3. ¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación? Siempre es indispensable contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio y tener una visión clara de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos. En términos de Mertens 2020, el marco teórico señala cómo encaja nuestra investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema estudiado. El panorama mayor o big picture además puede suministrar ideas nuevas y resultar útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Así resulta sumamente importante y necesario que detectes, localices, obtengas y consultes investigaciones previas, libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, foros y páginas de Internet, documentos oficiales, reportes de organismos y asociaciones, trabajos periodísticos, materiales audiovisuales como documentales y películas o programas de radio, testimonios de expertos y todas aquellas fuentes que se relacionen con tu planteamiento del problema de investigación, pero invariablemente apoyadas por una organización profesional o académica. Ejemplo, analogía de la importancia del marco teórico en una investigación sobre la composición musical. Para componer una melodía, el músico debe basarse en varios ejes: conocimientos musicales, creatividad y experiencia. Asimismo, es vital que revise el trabajo previo a otros músicos en su género. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas pop en español o inglés, debería revisar el trabajo de otros cantautores y grupos vigentes como Shakira, Enrique Iglesias, La Oreja de Van Gogh, Taylor Swift, Katy Perry, Alejandro Sanz, Camilo, Coldplay, Maroon 5 y Lady Gaga, Maluma, etc. Pero también sería necesario que analizara la música de compositores que ayudaron a consolidar el género, algunos desconocidos en la actualidad pero muy célebres en su época como Laura Nyro, Joni Mitchell, Bob Dylan, Steve Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham, Carole King, Kate Bush, Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger y Keith Richards, Amy Winehouse, entre otros, que constituyen su marco teórico. Lo mismo ocurre con el investigador. Debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones iberoamericanas y aún en otros contextos donde se realizan numerosas investigaciones. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? El marco teórico cumple diversas funciones, entre las que destacan las siguientes: ayudarnos a afinar el planteamiento del problema,
todos sus componentes, guiarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. Al revisar analíticamente los antecedentes, podemos percatarnos de cómo ha sido abordado y tratado el problema o fenómeno en estudio. ¿Qué tipos de investigaciones se han realizado? ¿En qué clases de muestras y casos, participantes, organizaciones, procesos, eventos, hechos, etcétera? ¿Con cuáles instrumentos de recolección de los datos? ¿Cómo se han recabado estos? ¿En qué contextos se han llevado a cabo? Lugares, tiempos, situaciones. ¿Qué rutas han seguido? ¿Cuantitativa, cualitativa, mixta o las tres? ¿Y con qué abordajes o diseños, experimentos, encuestas, etcétera? Orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Evitar errores que se han cometido en estudios previos, función preventiva. Ampliar el horizonte del estudio. Encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento del problema y evitar desviaciones de este. Documentar la necesidad de implementar el estudio. Justificación. Conducirnos al establecimiento de hipótesis u afirmaciones que habrán de someterse a prueba en la realidad o ayudarnos a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. ¿Qué fases comprende la elaboración del marco teórico? De acuerdo con Link y Link,